Pues vamos con Jorge, ya tenemos a Jorge Puello aquí. Antes de ir con las preguntas, Jorge, pues bueno, nuestro cariño y en estos momentos duros. No sé cómo supongo que estáis viviendo días complejos y complicados. Entonces, pues nada, desde aquí ya lo reiteramos, ya lo hemos dicho varias veces. Nuestro cariño de Les Monotes a toda la militancia de Chunta Aragonesista y nada, y no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que representó Joaquín para Chunta, para ti en particular. Eh, Pues sí, lo primero, si se me oye bien y sí, todo guay. perfectamente. Lo primero que si a Tomás Guitarte le pica, que se rasque. Que eso ya para empezar. Y lo segundo, de Joaquín Palacín, yo me quedo un poco, por no meterme en melodramático, creo que el análisis que hicisteis desde Radio Monotes, el vídeo que subisteis diciendo que si invadiríamos las Cortes con un ejército de joteros, dulzaineros y tambores del Bajo Aragón, y que lo que dice Joaquín en ese momento de que el que no coma chiletas se le quite la nacionalidad aragonesa, yo creo que ese es un poco el espíritu. Era muy buena persona, era un tío que además es mi padre político, el que marcó un poco la hoja de ruta que tenía que tener el partido ya hace 5 años. Me recomendó un libro maravilloso el primer día que yo lo conocí, y a partir de ahí empezamos a construir esa idea de partido, y no solo eso, sino que hace 5 años ya él entendía cómo tenía que estar Chunta Aragonesista ahora en 2026, y valoramos eso, pues que yo fuera al Congreso y después volver a las Cortes de Aragón. Ya estoy hablándote en 2021, finales de 2020. O sea, una barbaridad la estrategia y la visión política que tenía, y que bueno, pues eso, que nos deja un vacío tan grande como su legado, y bueno, pues que seguiremos allí impulsando para que pues que ese Aragón libre que él quería, pues que pueda llegar a ser. Entonces, que con su ejemplo seguiremos trabajando, y que no le quepa duda a nadie que esos valores de Joaquín, que muchas veces era tan generoso que en vez de ejercerlos dejaba que sus ideas estuvieran en un segundo plano cuando había tensiones internas, o esos valores que no solo los ejercía hacia afuera, sino también hacia adentro, pues hombre, que yo creo que es una muy buena forma de ejercer la presidencia del partido, pero sobre todo de ejercer el liderazgo. Has dicho que si Tomás Guitarte le pica que se rasque. Así, a fuego, ya, pam. Vamos un poco en orden. Vamos antes que nada con el postelectoral, ¿no? Si hubo dentro de la izquierda alguna victoria, fue la tuya. No sé cómo la has vivido. Has llamado a que Chunta sea la izquierda o la referencia de la izquierda en Aragón. Un poco cómo están siendo estos primeros pasos postelectorales y qué valoración hacéis un poco del escenario que se queda. Bueno, pues están siendo unos días convulsos por todo lo que está pasando, por lo de Joaquín, los resultados, la reorganización del grupo parlamentario de las Cortes. A partir de ahí también la reorganización en la forma de hacer política. Chunta Aragonesista venía de hacer una política muy institucionalizada, vosotros mismos lo lleváis diciendo hace 20 minutos, una Chunta diferente, y lo que pretendemos ahora ya es hacer oposición de forma proactiva, no ir a rebufo de noticias de Arainfo y empezar a denunciar a partir de lo que sale en los medios, y empezar a investigar a partir de ahí, sino ser nosotros quienes, pues de forma proactiva, pues tengamos equipo jurídico económico, que tengamos un equipo de prensa, de comunicación diferente. Ya se ha visto en esta campaña electoral cómo funciona realmente comunicar de otro tipo de forma, entrar en los movimientos sociales de forma amable, con una escucha activa y no a intentar colonizarlos, entrar a formar parte de, pues eso, de ser esa herramienta para todos los aragoneses y aragonesas, para las plataformas, para los sindicatos, para las asociaciones, para toda la gente que encuentre en Chunta Aragonesista el vehículo, la herramienta a través de la cual trasladar todas las cuestiones, ya no solo de las Cortes de Aragón, sino hacer política hacia afuera, porque desde las Cortes de Aragón, esto es una de las cosas que hemos dicho 30 veces ya a la interna desde el 8 de febrero, desde las Cortes de Aragón no se gana ninguna elección, no se gana ninguna presidencia. Lo que pasa en las comisiones se queda en las comisiones, lo ven dos personas, de allí no sale. Mediáticamente la guerra está fuera, y está en la calle y en las redes sociales. Entonces, Chunta Aragonesista tiene que ser esa herramienta institucional, pero sobre todo tiene que ser una herramienta de transformación política y de hegemónicamente también transformación social.
Eso también en cierta medida es una. Ahora que estamos. Y vamos con el tema. El tema de hoy, no. De esta semana. Te ha caído por extensión. A ver que encuentre lo que dijiste exactamente. Jorge Puello sobre los excargos de Chunta Aragonesista fichados por Forestalia. El periódico de Aragón, no sé si a mala folla o no, eso ya lo dirás tú. Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado que denunciemos sus comportamientos. Esto es otra cosa que también te acompañó en la campaña, especialmente por determinadas fuerzas políticas. Bueno, no sé, esa es un poco también el marcar distancias, en este ejercicio también que por ejemplo estamos viendo en el PSOE, estamos viendo en otras cosas, o bueno, no sé qué Mira, valoración haces un poco también de la la, situación la- forestalia. yo entiendo el comentario perfectamente, pero las distancias no se marcan con unas declaraciones que pueda hacer yo en una rueda de prensa, las distancias se marcan haciendo política. Y yo creo que la política que hemos hecho desde el primer día, desde el 13 de septiembre de 2024, venimos denunciando las irregularidades que estamos viendo en el clúster del maestrazgo. Cuando nadie hablaba del clúster del maestrazgo, nosotros estábamos haciendo preguntas escritas al gobierno de España, del Estado español, preguntándonos que por qué se hacían declaraciones de impacto ambiental positivas en lugares como el maestrazgo, que es, según Paisajes de Teruel y según muchos turulenses, el Ordesa del Sur. También después, en el mismo año, en el 24, en noviembre, estábamos haciendo ya proposiciones no de ley pidiendo que se deje sin efecto la aprobación del macroproyecto. Porque lo que dijimos justo antes es que los ministros, Chunta Aragonesista y Compromís, que los ministros de Sumar no podían estar a favor del clúster del maestrazgo. Más de uno nos lo agradecerá a día de hoy que hayamos estado allí, Chunta y Compromís, diciéndoles que no podían posicionar clúster, porque eso pasó por Consejo de Ministros. Y antes que decíais Pilar Alegría le ha caído de nuevas, era la portavoz del gobierno cuando estuvo aprobando la declaración de impacto ambiental y el proyecto en el Consejo de Ministros. Entonces, de nuevas, tampoco, máxime cuando estábamos avisando desde el primer momento. Hemos pedido la paralización cautelar del clúster 30.000 veces. Pero lo más importante de todas las medidas que hemos estado tomando, para mí es una que estuvimos trabajando con Paisajes de Teruel, con la plataforma en favor de los paisajes de Teruel, que era que nos dieran toda la información desde el gobierno. Desde abril del año 25, que vamos a decir casi un año ya, estábamos pidiendo el expediente completo de todos los aspectos de la declaración de impacto ambiental del proyecto, los funcionarios que las firmaban, los técnicos que habían colaborado, porque lo que veíamos y la sospecha que teníamos con Paisajes de Teruel era que, a diferencia de en otros procedimientos donde sí que salían pues las siglas de los nombres y apellidos de los técnicos que firmaban, aquí no. Aquí no había nadie. Entonces, lo que nos estuvimos dando cuenta es que se estaba trabajando con Traxatec y nadie había dicho nada de esto. Y hicimos una pregunta. ¿La respuesta del gobierno? Ninguna. No nos han contestado. No nos contestaron a esto, no nos han contestado a nada durante todo este tiempo. Así que ahora que venga también la ministra Aguesen a decir, sí, está toda la documentación a disposición. Coño, Aguesen, llevamos socios de gobierno preguntándote un año y medio por el clúster del maestrazgo y muchas de ellas sin respuesta. Cuando nosotros levantamos la liebre, sobre todo, fue cuando en el momento en el que preguntamos por esos funcionarios, por si había habido algún tipo de presiones y también por si había habido eso, pues funcionarios que no habían firmado, se estaba subcontratando a Traxatec, esa guardia pretoriana de técnicos que se llama ya, pues nada, no tuvimos respuesta y dijimos, hostia, pues por aquí es. Porque luego recibimos llamadicas también, como no vayáis por ahí. Bueno, pues ahora la UCOMA tiene mucho material para trabajar y no es gracias a Chunta. Chunta ha sido la herramienta que pretende ser. Es gracias a la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Entonces, pues bueno, que no se demuestra con declaraciones, que esto se demuestra con una voluntad política y con creernos firmemente que el extractivismo son dos cosas. Uno, la muerte de Aragón, y dos, que todo extractivismo va vinculado a la corrupción, porque necesita testaferros, necesita empresas pantallas, necesita contar con los caciques territoriales, necesita una estructura territorial, económica y organizativa también política que permita que ese extractivismo y esa corrupción se lleve a cabo. Si no, es imposible. Y ahí es donde hay que atacar. Bueno, si queréis disparar, disparad, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, ¿Me dejáis? sí, por supuesto. Sí, no, más que nada porque lo hemos mencionado antes. ¿Qué te parece el que el registro de Forestalia fuera el día 3? Y ¿Qué día, perdón, que no te he oído? El día 3. el registro de Forestalia fue el día 3.
Ah, Y sí. han pasado 8 días hasta que la ministra actual se ha pronunciado. ¿Qué te parece? Pues me parece que tenían que ser políticamente inteligentes y cautelosos con todo lo que tienen entre manos. Ahora mismo es difícil elaborar un juicio de valor sobre lo que está saliendo, pues, del número 2 de Lambán, de Julio Tejedor. Es muy difícil porque no hay todavía argumentos de peso ni una sentencia firme que esté diciendo nada. Ahora sale la ministra Agesen y lo primero que he hecho ha sido hablar con Paisajes de Teruel. Tenemos una conversación fluida. Creo que hablo más con ellos que con mi pareja. Y estábamos hablando Pues eso es que un justo habéis problema, comentado. Jorge. Ya, maño, ya. Pero que la ministra Soria decía que hay suspensión de los procedimientos. No. No, el gobierno de España no ha suspendido nada. Están paralizados porque ahora mismo están judicializados. Si no, no se suspenden nada. Y lo que dicen de hacer una auditoría interna, tenemos miedo de que puedan pasar dos cosas. Una, que sirva correctamente para depurar responsabilidades o que se convierta en una caza de brujas a la interna. Es decir, que se haga un control de daños, lo dejamos en el señoré y hasta aquí. No, tendremos que ver hasta dónde llega todo, porque como estamos viendo, puede haber muchas vinculaciones que vayan más allá, ya no solo por el MITECO o el MITERD actual, sino porque desde el INAGA pues hemos estado viendo como hay muchos proyectos que todavía están pendientes. El Miteco tiene proyectos pendientes en Cinco Villas, en Begués, en Matarraña, en Albarracín, en Caspe, en el Moncayo, el Inaga, los de Majalinos, el Altiplano de Teruel, Andorra, Campo de Romanos. O sea, quedan muchos proyectos todavía que se están tramitando y ahí es donde tiene que estar la enjundia. Esto no se queda en el clúster del maestrazgo, no se puede quedar en el clúster del maestrazgo, porque también ese proyecto, como por ejemplo el que tenía Forestalia, que posteriormente se le creó de un centro de datos, que se lo vendió a Repsol, vamos a ver, porque esto empantana ya al gobierno de Azcón. Entonces, en esa comisión de investigación hablaremos de Forestalia, que es la que pedimos nosotros. Pero tenemos que hablar de todo lo que está pasando también con el gobierno de Azcón, que esas foticos que se hace con el Samper, que le acompañarán mucho tiempo. Ahora ya imagino que será más cuidadoso a la hora de hacerse esas fotos. Yo por ahí también quería Dale. decir que también tengo ese temor que dice Jorge, ¿no? De que se quede todo en el señoré y no se vaya más allá. También es cierto que ahora tanto Podemos como Chunta, que formaron parte de esos gobiernos con Lambán, están siendo muy beligerantes. Ha cambiado, para empezar, han cambiado sus estructuras y sus militantes, ¿no? Los que están dando la cara son otras personas y han cambiado y están siendo más beligerantes con este tema. Izquierda Unida mañana tiene otra rueda de prensa, 13M mañana también tiene otra rueda de prensa sobre Forestalia. Yo creo que todo esto está siendo muy positivo a la hora de reabrir ese debate sobre algo que se viene intentando poner encima de la mesa y gracias a judicializarlo se ha multiplicado por 10 el boom mediático y a mucha más gente le está llegando este ruido informativo, esta información que igual se estaba quedando solo en los pueblos del sur de Aragón y en los del norte de Aragón y luego en los colectivos, ¿no? Y que gracias a esta judicialización pues se va a volver, hay una oportunidad para reabrir ese debate y entonces lo que decía Jorge me parece muy positivo de no quedarse solo en el clúster del maestrazgo, de hablar también del Plan Pirineos, de todo el tema de la Canalroya, de todo cómo se está gestionando todo el territorio en Aragón, ¿no? Y entonces la pregunta iría un poco por ahí de cómo va a hacer Chunta con esos 6 escaños para poder intentar revertir, yo sé que es muy complicado frente a los 40 de las derechas, revertir esa colonización y ese expolio de nuestro país. Pues es que es lo que te digo, es que más allá de tener 6 diputados y diputadas, lo que necesitamos es estar en la calle. A mí me parece que más que diputados que se puedan tener, pues manifestaciones como la que se hicieron por la plataforma en favor de un Pirineo digno, hostia, me parece que es más importante eso mediáticamente y hegemónicamente que los diputados que se puedan tener. Creo que comunicativamente tienes una gran herramienta gracias al partido político y creo que institucionalmente los 6 diputados pueden ayudar a que se vehiculen todas esas reivindicaciones, pero que la vehiculización no es
no es el final, o sea, simplemente es seguir, 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 seguir y seguir. Se me reía David hace un rato, me dice, jodo, les has dicho que vas a pintarles la cara en la comisión de investigación. A ver, era una pregunta, repregunta, que yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Podría haberle dicho, he dormido muy mal, no me pregunte cosas que no tal. Pero es que es verdad, es que las comisiones de investigación, yo al menos por mi experiencia completamente intoxicada por el Congreso de los Diputados, solo sirven para sacar cortes en redes sociales, agitar el avispero y que la gente socialice a partir de ahí. No sirven para depurar responsabilidades, ni mucho menos para saber cosas que no vas a saber gracias a un juez. Entonces, pues, bueno, queda mucho trabajo, pero bueno, que yo también confío en que gracias a esa estructura que podemos empezar a construir ahora, podamos intervenir mejor en el tejido social y sobre todo en todas las plataformas, pero que llevamos haciéndolo un tiempo. Cuando yo era diputado en Madrid, el que tuviéramos muchos diputados también la izquierda, por así llamarlo, alternativa, no valió de nada para el Real Decreto Ley Antiapagones. Allí nos quedamos solos, Chunta, Benega y Podemos. ¿Dónde estaban todos los demás? Yo me he cuidado muy mucho de no decir nada de esto durante la campaña electoral, porque me parece que lo último que necesitamos la izquierda es darnos de hostia entre nosotros durante la campaña. Pero, hombre, que ahí hay que replantear una serie de cosas, y yo sé que Izquierda Unida de Aragón quería votar en contra de ese Real Decreto Ley Antiapagones. Entonces yo creo que este debate que se está subviviendo en Aragón no solo tiene que quedarse en Aragón, sino que tiene que hacer replantearse las bases sobre el extractivismo, sobre el colonialismo interior y sobre cómo se está gestionando la excepción ibérica, sacrificando unos territorios en favor de otros. Creo que tenemos que intentar construir un discurso que vaya un poquito más allá. Nuria, ¿tienes alguna...? Sí, bueno, comentas que, claro, entiendo que la respuesta de Sara Gesen ahora te parece... Se ha cortado, ¿no? Pensaba que era yo, sí. Ha llegado tarde, pero ¿qué respuesta te hubiera gustado? Sí, no sé si ahora se me... Ahora sí, ahora soy la única que estoy en Madrid, pero creo que soy la que menos... Vale, ahora sí. No, sí, que entiendo que la respuesta que ha dado hoy la ministra te parece como mínimo tardía. ¿Qué respuesta te hubiera gustado que hubiera dado el Ejecutivo? Pero también si te hubiera gustado que antes, desde Sumar, bueno, en Madrid o, por decirlo, en el panorama nacional, hubieran respondido, porque es verdad que yo creo que la primera respuesta que tuvo la ministra fue en el Senado, pero que dijo simplemente que se llegara hasta el final. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te hubiera gustado que hubieran hecho? Yo me he desilusionado en muchísimas ocasiones con la política que tiene la izquierda española respecto del extractivismo en general, tanto el Partido Socialista como otras formaciones. A mí me ha dado mucho... Yo no creo que no soy el único. Creo que cuando escuchamos que desde la izquierda estatal se habla de Aragón como tierra de sacrificio y no viene precisamente por parte de la derecha, en Aragón nos echamos las manos a la cabeza y decimos ¿cómo puede ser esto? Creo que uno de los éxitos precisamente de la campaña electoral ha radicado en que hablar de extractivismo en defensa de Aragón, hablar de todo eso, creo que el discurso de Chunta entraba mucho mejor por las cosas que habíamos hecho. Y en cuanto a Agesen es una de estas personas, junto con Teresa Rivera o junto con otros economistas que plantean esa excepción ibérica siempre como la solución a todos los problemas de España, y que esa es la solución para bajar los insumos de las empresas, para que no haya costes intermedios, para que las empresas sean más competitivas, para que no lo suframos en la tarifa de la luz. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que en Aragón produzcamos 3 veces la energía que consumimos. Entonces, ¿qué me hubiera gustado que hubiera dicho Agesen? Pues que definitivamente tú reúnes al Consejo de Ministros y declaras la nulidad del proyecto. Y punto. Lo que no tiene sentido es que estemos en este momento diciendo que, bueno, sí, se suspenden. Es mentira, ya están paralizados porque están judicializados. Tendríamos que saber hasta dónde llegaban las redes del señor de si llegaban también más arriba hacia la Secretaría de Estado, hacia Hugo Morán, que ahora mismo está en tela de juicio también por parte de Teruel Existe, que le está pidiendo también responsabilidades. Tendríamos que ver, claro, nosotros no las hemos pedido porque de momento no sabemos nada. En el momento en el que supiéramos algo ya podríamos hablar más en claro de esto. Tendríamos que ver también si la inferior directamente a Hugo Morán y superior, directora de todo el departamento, es raro que no supiera nada de todo lo que estaba pasando allí, con las presiones que había o las que dejaba de haber. Hostia, yo creo que esa auditoría no se puede quedar en ese control de daños que decíamos precisamente, que no se puede quedar en una caza de brujas a la interna, en poner un cortafuegos y decir hasta aquí llega este caso, sino que no, que conozcamos exactamente cuáles eran las relaciones
en el Miteco, cuáles eran las relaciones con el INAGA, si esas reuniones semanales que tenían desde el director del INAGA con Fernando Samper, todo esto supuestamente, insisto, presuntamente, no queremos ninguna querella a Radio Monotes ni a Chunta ni nada por decir todo esto, pero todo esto supuestamente, saber exactamente qué es lo que está pasando, no escurrir el bulto y decir, ya investigaremos cómo pasó con el apagón y hasta los 6 meses no saber absolutamente nada, que ese es el miedo que hay. Entonces, a mí lo que me parecería es que lo que tendría que haber es una comisión de investigación también en el Congreso con este tema. ¿Lo podemos llevar nosotros? Ahora mismo no. Pero bueno, independientemente, seguimos presentando iniciativas en el Congreso. Pero bueno, al menos que nos contesten a las preguntas parlamentarias, que es que ni eso. Aparte de a pintarles la cara, has dicho otras cosas, no hoy, ayer, por ejemplo, con respecto a la investidura, dijiste 2 cosas. La haremos. Si el PP va solo, le haremos oposición al PP. Si el PP va con Vox, le haremos la oposición al PP y al Vox. Y si va PP, Vox y Teruel existe, o PP y Teruel existe, le haremos a PP, a Vox y a Teruel existe, ¿no? Esto queda claro, ¿no? Este es el panorama. Eso por un lado, y por otro lado, que a Azcón se la han jugado, ¿no? Está claro el papel de oposición y la ambición de ser como la oposición en las Cortes, o intentar aspirar a, bueno, concentrar los focos o concentrar la hegemonía, o como se quiera decir. ¿Por qué se la han jugado a Azcón en Madrid? Hombre, a mí la impresión que me da es que a Azcón le estaban vendiendo la moto desde Génova de que las encuestas le daban 30-31 continuamente. Y las encuestas que publicaban internas del PP eran 30-31. Y nos decían desde las internas del PP, sí, pues yo creo que existe esa posibilidad y creo que vosotros subís, tal, pero 30-31. Entonces, en la última semana ha habido una debacle tal como para que tú pases de 30-31 a 26. Vito Quiles tiene la fuerza de quitarte 5 escaños por amanecer por ahí por una ocurrencia que pueden tener de última hora. Hostia, yo lo dudo bastante. Yo creo que Azcón, si hubiera tenido que convocar elecciones en algún momento, era antes del 23 de abril del año pasado, que era el único momento en el que quizás sí que tenía esos 30 o 31. Pero el hecho de haber convocado en este momento, a ver, ya lo hemos dicho muchas veces, la intención del PP en todas las comunidades autónomas con esta jugada ha sido desgastar política y financieramente también al Partido Socialista. El perder diputados, perder el discurso, el perder, desgasta mucho. Claro, lo han conseguido, eso es verdad. Tanto en Extremadura como en Aragón, como puede que lo consigan en Castilla y León, como puede que lo consigan también en Andalucía. Pero el coste es convertirse en el caballo de Troya de la extrema derecha en todos los parlamentos autonómicos. Entonces, yo no sé si le arriendo la ganancia al Partido Popular, que dicen en el Alto Aragón. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo creo que Azcón está más débil que nunca. Creo que lo dijimos también, no sé si en una calentada o no, en la manifestación de Jaca de la dignidad de la montaña, que era el principio del fin de Azcón. Yo creo que lo estamos empezando a ver ya en la mejor encuesta que existe, que es la de las elecciones. Y ahí bajar 2 escaños el Partido Popular, ostras, es que puede ser el principio de algo más, que se puede ver reflejado en municipales y que se puede ver reflejado posteriormente en la extrapolación de las generales del voto que saque el PP en Aragón. Y ya no solo por esto, sino porque Azcón tenía una posición muy buena para, bueno, pues con el presidente de Andalucía, el Moreno Bonilla, el Ayuso en algún momento de debilidad por los temas de corrupción. Es que Azcón podía estar peleando por liderar el Partido Popular a nivel estatal. Azcón tenía una jugada allí que le podría haber salido muy bien, pero en el momento en el que tú pinchas en tu territorio, en el momento en el que dependes de Vox, en el momento en el que te la empiezan a jugar, hostia, igual ya no eres tan ministrable o presidenciable como eras antes. Yo creo que había una jugada de Génova para cargarse políticamente o al menos dañar a Azcón. Y yo creo que se lo han jugado, sinceramente. A este respecto, y si queréis ya, si tenéis alguna pregunta más, la podéis lanzar. Yo le lanzo una y luego ya con las que tengáis podemos ir cerrando. Han dejado algunas en el chat. @DavidFernández01,
creo que eso ya se ha preguntado. ¿Cómo explica Chunta que en menos de un mes cargos de Cha en la DGA hayan pasado a Forestalia? Eso ya lo he explicado antes. Entonces, pues bueno, te vas unos minuticos antes y tienes ahí la explicación, David. Y otra que deja @Borjalera. ¿Cómo va a afrontar Cha este cambio comunicativo si quiere llegar a más gente, redes sociales, mensajes concisos, identidad nacional propia? Ahí. Y yo te meto una. Le han robado la negociación. ¿Le han robado a Azcón hasta en la negociación o su capacidad de negociar algo desde Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que se está decidiendo entre las sedes del PP de Madrid y la sede de Vox de Madrid. Azcón creo que sí que está aportando, por supuesto, en esa negociación. Pues yo creo que esto, yo creo que lo otro, yo creo que está influyendo hasta el punto que tiene, pero no es quien está controlando las negociaciones ni mucho menos. Ahora mismo, pues por ejemplo, se habla de una posible macroconsejería de Medio Ambiente y Agricultura, es la que está sonando mucho ya, para Vox. Entonces, yo creo que Azcón tiene una camarilla que sí que está ahora mismo sabiendo, de 4 o 5 personas, no estoy hablando de más, que sí que está sabiendo qué está pasando con las negociaciones, porque son parte también a la hora de poder estructurar el nuevo gobierno de Aragón, que sinceramente creo que lo tienen bastante cerradico, ¿ya? Y luego creo que en Vox, en Aragón, lo deben de saber 1 o 2 o 3 personas el cómo están las negociaciones. Y Nolasco, no lo sé si es una de esas 1, 2 o 3 o 4, creo que igual sí, no pero... es. Esto sería la hostia, pero bueno. Claro. Por eso que la cosa se está decidiendo totalmente en Madrid. Es lamentable. O sea, se nos trata a los aragoneses como si fuéramos menores de edad, como si necesitáramos un tutor, o como si se nos tuviera que tutorizar desde Madrid. Y bueno, pues esto es el inicio, por eso digo que es el inicio del fin de Azcón, porque ha vendido a los aragoneses completamente y porque desde Madrid le han quitado las negociaciones con Vox. Al final, el Partido Popular de Aragón no es como el de Extremadura. El Partido Popular de Aragón yo siempre lo he visto mucho más dispuesto a pactar con Vox. Es más, ya lo hicieron una vez, no tuvieron problemas, parece que a veces se nos olvida. Y parece que en Aragón Vox dice y hace lo que el PP piensa y calla. Entonces, creo que en Aragón hace falta, pues bueno, pues un cambio de rumbo que yo no sé si tan aragonesista que se decía, si tan Aragón por encima de todo que decía Azcón en hace 2 campañas, o ese Aragón imparable. Pues bueno, vamos a ver hasta qué punto era todo el PP por encima de todo y ya lo demás lo vamos viendo. ¿Tenéis alguna preguntita más? Nuria, Iker, Marcos. Yo una reflexión al hilo de esto, ¿no? El 24 de febrero ya publicamos en Arainfo que Aragón es rehén de Madrid, que se estaba decidiendo el futuro de Aragón en Bambú y en Génova. Pero luego vemos ese teatrillo, ¿no?, que escenificó aquí el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar adelante los presupuestos, esa disputa política aparente con Vox durante semanas por la zona de bajas emisiones y algunas cosas más, que al final, la víspera, casualidad, llegan a un acuerdo, salen adelante los presupuestos, Vox y PP en el Ayuntamiento de Zaragoza siguen de la mano, por mucho que digan que no es un gobierno PP-Vox, es un gobierno PP apoyado por Vox, eso está claro. Hoy en la ronda de consultas ha tenido que ir Nolasco, claro, porque Abascal estaba en Madrid y no podía ir, y entonces ha ido Nolasco con María Navarro, pero ya ha puesto 2 condiciones que son rebaja de impuestos y políticas migratorias racistas. O sea, 2 condiciones populistas que el PP no tiene ningún problema en aceptar, yo creo. Entonces yo también veo muy cercano ese acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que Vox, Madrid, Abascal está jugando a marear. Está jugando, yo creo que está intentando rascar todo lo que puedan de los gobiernos, porque quien piensa a día de hoy que Vox es antisistema, se equivoca. Vox es parte del sistema. Votar a Vox no es un voto de cabreo contra el bipartidismo. Votar a Vox es votar una escisión del bipartidismo, porque Vox, al fin y al cabo, viene del Partido Popular, de la sección más ultra del Partido Popular. Entonces, a mí otro miedo que me da con el tema de Forestalia y todo lo de las renovables es la posible capitalización de voto que pueda tener Vox con el tema de toda esta judicialización de las renovables. Porque es verdad que Vox se ha presentado en varias manifestaciones de la plataforma 13M, muy al final de la manifestación, pero han estado allí intentando capitalizar el descontento de pueblos, como están haciendo con el campo.
y demás. Y a mí ese es uno de los miedos que me da, que no sé si lo compartís, compañeras periodistas y Jorge, ese temor de que Vox pueda capitalizar algo de todo esto de la judicialización de las renovables, que es a mí la única cosa que me da un poco de miedo, a pesar de estar muy contento de que hayas saltado y se haya reventado esta burbuja. Lo dejo ahí. Pues sí. Sí, a ver, respecto a Vox, bueno, primero un apunte respecto a las encuestas, Jorge, lo que comentabas de los 30-31. Te puedo decir que había gente importante del gobierno de Aragón que la última semana no manejaba ya 30-31. Claro, por eso, la última semana ya les daban 28, sí. Eso te viene a explicar por qué pasó todo lo que pasó. Y luego sí que creo, también como decía Iker, como decías tú, que el pacto es que está relativamente cerca, pero yo creo que el PP de algún modo va a intentar que el coste político de ciertas decisiones pues vaya a Vox, ¿no? O coste político o incluso procesos que pueda recurrir el gobierno de España, hablo de inmigración, hablo de todo esto que se habla de limpieza de ríos, etcétera. Pero bueno, luego a la hora de la verdad creo que desgasta a los dos, o igual no desgasta a Vox, porque a Vox ahora mismo no lo desgasta cualquier cosa. Sí, yo creo que ahora mismo el contexto... Perdón, Nuria. No. Tú, por favor, habla tú. Que creo que lo que se está haciendo, pues a Norasco le han dicho, venga, sal y di algo, pero no digas nada. Están aquí esperando a que lo que pasa en Castilla y León. Y hasta que no se sepa lo que pasa en Castilla y León, Vox no va a tomar una decisión estratégica a nivel estatal en la que decidan si nos compensa entrar en gobiernos autonómicos o no nos compensa entrar en gobiernos autonómicos. Tienen que ver lo que pasa con Guardiola, tienen que ver lo que pasa, que igual hasta Andalucía ya no llega, pero sí que hasta Castilla y León sí que va a llegar. Vox tiene en su mano la decisión de... Entramos en gobiernos autonómicos con el coste político que eso nos puede suponer, como ya nos ha supuesto en el pasado, pero con el beneficio de poder apretar al Partido Popular en una futura investidura en Madrid. Pensando en eso y sobre todo también pensando en que financieramente para Vox puede ser muy positivo, pese a que pues, todos sabemos que el Vox tiene un capital a nivel ya internacional que le permite hacer según qué tipo de políticas, como por ejemplo que su número 2, el número 2 de Abascal, esté cobrando decenas de miles de euros al mes. Entonces, creo que el factor económico es importante, pero creo que el fortalecimiento de Vox en los diferentes territorios también puede permitir entrar mejor en según qué municipios, en las elecciones municipales. Entonces, Vox tiene que calcular muy bien cuál es la jugada que tienen ahora por delante. Y yo creo que hasta que no pase Castilla y León, aquí están diciendo largas, pero bueno, ya nos lo encontraremos. En Aragón vimos como, por ejemplo, la ONU nos daba un pellizco con el tema de la ley de concordia, esa ley de memoria que al final vulneraba derechos humanos. Vimos cómo eliminaban puntos violeta. Hemos visto cómo el PP asumía sin ningún tipo de rubor las políticas en cuanto a violencia machista que desarrolla Vox. Hemos visto que van a entrar con el tema de los cauces de los ríos, como ya están haciendo en otros sitios, que van a entrar, bueno, pues con una serie de políticas que lo único que van a hacer va a ser destrozar la autonomía como la conocemos. Y creo que sí, creo que Vox puede capitalizar el tema de lo de las renovables. Creo que si son medianamente inteligentes, tienen la suficiente fuerza como para poderlo hacer. Creo que incluso pueden llegar a apoyar la presentación de una comisión de investigación por parte de Chunta o por parte de Teruel Existe, y creo que lo pueden hacer sobre todo porque Vox se alimenta de, igual que las democracias se alimentan de la confianza en las instituciones, el fascismo se alimenta de la desconfianza, del miedo en las instituciones, de la corrupción, de todo aquello que destruye la institución. Y creo que ahí Vox sí que puede ganar terreno. Pero ahí también tiene mucho que ganar Chunta Aragonesista. Y Chunta Aragonesista se está jugando todo lo que pueda ser el futuro de las comarcas del sur de Aragón, ya no solo como partido y como estructura territorial, sino como parte de todo el país, porque ya lo decimos y siempre lo hemos dicho, Aragón no solo es el Pirineo, Aragón se muere por el sur. Bueno, pues si os parece, yo a este respecto, Iker, igual que les digo a los Green New Dealistas que son unos talentados por no establecer puentes con la base social del ecologismo en el territorio, que son las plataformas de paisaje, digo lo mismo. Si las plataformas en defensa de los paisajes, el movimiento en el territorio, no intenta establecer puentes o mirar hacia la proposición de un modelo y por tanto vamos caminando poquito a poco a una discusión más estructural, si se quiere decir,
creo que serán pasto de esta gente. Pero es mi visión propia y particular del asunto. Pero aquí hay que decir claramente que Vox es el epítome del extractivismo. Ah, claro, Vox claro. es el que sí, te está sí, proponiendo el trasvase del Ebro. Claro, sí, evidentemente. Si es que eso no, pero que siempre te puedan vender y son muy buenos en venderte el trampantojo, quiero decir que... Y por matizar mis palabras, en ningún momento he querido decir que las plataformas en defensa de la tierra, paisajes exteriores y demás reciban bien a Vox las manifestaciones. No. Lo que digo es que se han presentado ahí. Sí. Que se han presentado ahí. Exacto. Pues nada, Nuria, Iker, Jorge, Marcos, no sé si queréis concluir algo, decir algo finalmente y ya chapamos un poco la garita, porque ya se han hecho las 6 y la gente tendrá otros quehaceres. No sé, si queréis decir algo al final, si no, pues ya nos marchamos. Yo sí que tenía una pregunta para Jorge. Pues dale. Corta. Después de las elecciones de Aragón, es verdad que, claro, tú escuchas a PP y Vox y los argumentos del panorama postelectoral de Aragón y de Extremadura es muy parecido. Ahora están peleando por lo mismo, pero después de las elecciones fueron totalmente en clave nacional, pero sí que tu nombre sonó mucho ahora que también está la izquierda con crisis de identidad. Tu nombre sonó mucho de que, bueno, lo dijeron tanto Gabriel Rufián, que la Chunta había conseguido reilusionar. Entonces, claro, ahora que están buscando nuevo líder y demás, ya que ha sonado tanto tu nombre de volver a ilusionar, ¿quién crees que debería ser el nuevo líder o hacia dónde tiene que caminar? Madre mía, qué marrón. Es muy buena pregunta, Además, el otro día que me salieron una cosa que es acojonante, que decían que yo era el tercer líder de la izquierda estatal mejor valorado, también el menos conocido de toda la tabla, algo tendrá que ver esto. Pero, a ver, tenemos que valorar muy bien que aquí hay dos cosas. Está la nube de lo que es la izquierda y luego los ladrillos, que es lo que son los partidos políticos. Tú tienes que construir, o el cemento de todo y los partidos políticos. Tú tienes que construir un muro. No puedes construir un muro solo con partidos políticos porque si no, después de las elecciones, un empujón y se cae. Necesitas el muro, o sea, necesitas los ladrillos y el cemento. Me explico. Lo de Rejón, fue un antes y un después para la izquierda estatal. Creo que desde entonces ha habido pues mucha fuga. Y creo que a partir de ahora, con lo que propone Rufián, con lo que propone Emilio Delgado, con lo que propone, creo que es un análisis diferente a lo que era el errejonismo ese que se estaba planteando antes, pero creo que sí que plantea pues una serie de debates que yo creo que muchas veces se hacen más por llamar la atención en algunas cuestiones que de fondo. Creo que sí que se intentó llamar mucho la atención con algunos debates que se dieron en esa jornada que se hizo en Madrid. Pero creo que también son necesarios. Creo que también tenemos que plantearnos como la izquierda cómo permear mejor en los barrios, cómo permear mejor en esos chofs que ya decía Owen Jones hace 2000 millones de años, que ya somos todos muy viejos aquí, que hay que intentar llegar a luchar contra ese bloque histórico que representa a Vox y que representa a la ultraderecha internacional, y hay que intentar llegar con la clase trabajadora de tu lado. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Y tenemos que construir esa hegemonía, pues hablando ya de bloque histórico, de Gramsci, de todo lo que tú quieras, que era un poco en palabras de Emilio Delgado. Independientemente, creo que el análisis puede ser muy positivo, pero necesitas partidos. O sea, la idea de Gabriel Rufián de que se presente el partido más votado en la circunscripción donde más votos tiene, yo creo que no tendrá buena acogida dentro de la izquierda. Votamos al Partido Socialista todos y se ha acabado. Y fin. Claro. Exacto. Pero ¿No? Claro, pero la cosa es que, por ejemplo, en las generales, el partido más votado en la provincia de Barcelona era Sumar Comuns. Entonces, ¿qué no sé qué hace Esquerra? ¿No se presenta en Barcelona? Porque, bueno, Aragón, imagínate que... Lo dijo Rufián, ¿eh? Eso lo dijo Rufián. Sí, ya. Por eso pongo el ejemplo. O en Aragón, ¿qué hacemos? ¿Votamos todos a Chunta y todos los demás ya fuera? Pues yo creo que yo, como Chunta, podría decir, cojonudo. Pero no, yo creo que no. Yo creo que, y también lo dije el otro día, yo creo que Chunta tiene que ser generoso con el resto de partidos de la izquierda que también tienen una representación y representan, y aunque no la tengan, representan unas sensibilidades que también tienen que estar formando parte de ese proyecto que pueda ser construido de cara a las elecciones generales. Entonces yo creo que
esa generosidad que se puede tener parte también de la reflexión que también hacen Gabriel Rufián y Emilio Delgado. Entonces, teniendo en cuenta esa reflexión, trabajemos, ¿no? Y trabajemos para intentar construir una alternativa que pueda dar, pues eso, que no solo sea ilusionar por ilusionar, sino ilusionar con la posibilidad incluso de ganar, de conquistar espacios donde ya no se llega. El PSOE tiene una fuga de votos terrorífica entre la juventud. Un aragonesista casi supera en votos totales entre la gente joven al PSOE en Aragón. O sea, para que nos hagamos... En este punto estamos. Creo que el PSOE tenía un 9 con poco y Chunta un 8 con mucho dentro de la gente joven. Entonces, vamos a valorar bien, vamos a pensar bien cómo se puede estructurar esto de cara al Estado y sobre todo creo que el análisis, pues, partiendo de... Tiene dos cosas, eso de Emilio Delgado y Rufián. Uno, la permeabilidad en barrios y en sectores donde no se llega. Y dos, el análisis bien entendido de la plurinacionalidad. Que no me vengan desde Madrid a cortar la cabeza de Nacho Escartín o que no me vengan desde Madrid a decir quién tiene que ser el candidato, sino que desde Aragón, nosotros y nosotras, con los miembros que tenemos, decidamos lo que queremos construir. Y que seguramente será una coalición en la que estaremos juntos todos y todas, con el resto de la izquierda de los pueblos del Estado español o como se quiera constituir. Pero tenemos que tener esa capacidad de autoorganización federal o confederal o como se quiera entender. Lo que no se puede hablar es de plurinacionalidad desde Madrid y desde Barcelona. Eso no es plurinacionalidad, eso será binacionalidad o lo que uno quiera, pero pluri no es. Entonces, creo que ese análisis es positivo por esas dos cosas y que realmente existe una alternativa y una posibilidad de que no gobiernen el PP y Vox en el Estado español. Pero para eso, pues tenemos que aportar todos mucho y sobre todo mucha generosidad por parte de todos los partidos. Así que por parte de Chunta Aragonesista, ya digo, mano tendida, seguiremos trabajando para que se puedan dar las condiciones para que esa candidatura conjunta pueda llegar al Congreso de los Diputados y, por qué no, al Senado. Y nada, pues eso, seguir trabajando y que creo que es eso, que tenemos que seguir haciendo hincapié en que el análisis tiene que ser aperturista, que tenemos que intentar llegar a gente a la que no llegamos, que tenemos un verdadero problema que sigue siendo entre la juventud, pese a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, y que, pese a que pareciera que habéis alguien del país, extrapolando los datos de las elecciones autonómicas, ahora mismo, según la extrapolación, Chunta Aragonesista sacaría un diputado en el Congreso. Luego hay que poner la cara para jugársela para eso, ¿eh? Habría que saber exactamente si se sacaría el diputado en el Congreso o no. Entonces, al aragonesismo también le digo que es que toca ser generoso, es que tenemos que trabajar con todos los partidos de izquierda y es la misma generosidad que desde Chunta o desde Compromís o desde otros partidos aragonesistas, valencianistas, pues eso, que tenemos que ser generosos todos y que seguramente así consigamos un buen resultado. Pues a ver esa generosidad, no sé yo. Yo soy escéptico al respecto. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. De lo de Rufián y lo de Emilio. Bueno, no lo sé. Yo dije, hablaremos un día y me da la sensación de que cada día que pasa está más agotado aquello. Pero bueno, no sé si... Va todo muy deprisa. Exacto, si hablo para resucitarlo y en realidad estoy resucitando un espíritu que nos va a dar un mal viaje, no lo tengo muy claro yo en mi cabeza. Entonces, a ver por dónde pega, aún queda tiempo. Marta Bengo Echea me dijo el lunes el paso al frente que presentaron. Le digo, ¿pero esto cómo va? Que no, que se construya por la base. Y me dijo, y yo le digo, pero ya se está construyendo desde la base. Y me dijo, no, que aún queda tiempo. Pues eso, aún queda tiempo. ¿Vale? Estaremos al tanto. En fin, nada, creo que vamos a ir ya chapando, ya que nos hemos pasado un cuartico de hora. Muchas gracias a todos y a totes. Nos vamos viendo en la próxima. Y nada, yo chapo ahora el YouTube. Si queréis nos podemos quedar después. Esto se lo pierde la gente que lo vamos a hacer. Bueno, que vaya bueno.